Sí, ahí sí volvió la señal. Bueno, estaba yo diciendo que el apóstol Pablo estaba manifestando que en Romanos 7 que estaba pecando por omisión. Yo he dicho que el pecado es un delito, tal como lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pecar es infringir uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es una infracción de la ley, ¿ya? Infringir la ley. Ahora, no solamente pecar es infringir la ley, porque el apóstol Santiago dice, en Santiago 4:17, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, eso está en 1 Juan 3:4, pero Santiago dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, también es pecar por omisión. En ese aspecto, Pablo, ya siendo salvo, estaba pecando. Ahora, el pecado tiene, tiene dos tipos de condena, por decirlo así, porque el pecar es infraccionar la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios condena penalmente y moralmente al ser humano. Ahora, en lo penal, uno tiene que ir a Ezequiel 18:4. El alma que pecare, aquí cuando dice el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4, cuando se dice ahí, Dios está diciendo, Dios es el que dice esto, Dios dice, he aquí que todas las almas son mías. Perdón que dé la espalda. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese es un decreto de Dios para con todo ser humano, con toda alma humana que peca. El pecar significa para el alma la muerte. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, voy a ir. Ahí. Cualquiera sea el pecado que cometa el ser humano, está infringiendo la ley de Dios. Eso es pecar, infringir la ley de Dios. Y la ley tiene dos connotaciones en que condena al alma que peca: lo penal y lo moral. Lo penal es pena de muerte para el alma. El alma que pecar esa morirá. Y en lo moral hay consecuencias. O sea, de estas consecuencias morales es de la que está hablando el Señor acá. El Señor dice, antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino a cumplir la ley, ¿ya? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo fue el que cumplió la ley, porque Él nunca la infraccionó, nunca mintió, nunca robó, nunca codició. Él se mantuvo cumpliendo todos los mandamientos. Nunca los infraccionó. Nuevamente, pecar es infringir, cometer una infracción a la ley de los mandamientos. Y para el ser humano eso tiene una connotación penal y moral. Entonces, el aspecto de la ley en lo penal y en lo moral es de lo que yo estoy tratando en esta hora. Que la ley tiene dos aspectos, el aspecto penal y el aspecto moral. Había dicho en otro video que se fue porque la señal es muy mala y me lo cortó, tuve que cortar el video. Pero si tú buscas el video anterior a este, ahí estaba diciendo yo que en la ley humana, la ley tiene dos aspectos también. El aspecto penal, cárcel, pena de muerte si eléctrica, pabellón de fusilamiento, pena de muerte para el ser humano que infringe la ley cuando mata o comete delitos muy terribles. Hay pena de muerte. En lo penal, la ley en lo penal tiene una connotación. Pero también en lo civil. Cuando una persona infringe la ley de tránsito,
o una ley civil, por ejemplo, calumnia a alguien o lo injuria, la persona se querella, la persona se comprueba que la persona realmente cometió una injuria, entonces la persona tiene que ser condenada civilmente. No penalmente, con la muerte, sino que civilmente tiene que pagar una cantidad de dinero como multa. Entonces hay una pena, una condena civil, pero también la ley tiene un aspecto penal. Hay una condena a la muerte, sí, eléctrica, fusilamiento, la horca, pena de muerte. Que los seres humanos han ido, en base a su rebelión contra Dios, han ido abrogando, digamos, la pena de muerte. En algunos estados de la Unión Norteamericana sigue la pena de muerte vigente. Como sea, la ley de Dios tiene el aspecto penal y el aspecto moral. Ahora, el ser humano tiene que verse a sí mismo con una incapacidad moral para cumplir la ley. Se tiene que arrepentir de lo que él es en lo moral. Tiene que reconocer que en él hay una naturaleza caída, pecaminosa. Esa naturaleza no le es quitada al hombre nunca. Está vinculada al cuerpo humano, al cuerpo físico. Y yo estaba diciendo que en Romanos 7 el apóstol Pablo la está reconociendo. Estaba diciendo que solamente una mente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la que convierte los pensamientos, la que hace inteligente a una mente. Una mente insana, una mente enferma, es sanada con la palabra de Dios. La mente puede llegar a tener la capacidad intelectual, el conocimiento suficiente para poder por fin reconocer que en él no mora el bien, que hay una digamos, anomalía, un defecto en mi moral, que me impide, por ejemplo, cumplir la ley de Dios. Me impide. Yo había dicho que cumplir la ley es nunca jamás, desde que uno nace hasta que muere, nunca infringir un mandamiento. Eso es cumplir. Entonces ningún ser humano la cumplió. Cristo la cumplió. Por eso Cristo dijo, no penséis que he venido a terminar, a abrogar, a abolir la ley, sino cumplirla. Cristo la vino a cumplir. Él la cumplió. Él nunca la infringió. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Que la ley tiene dos aspectos, el penal y el moral. Ahora, nosotros tenemos que conocer el aspecto penal y moral de la ley de Dios para que conozcamos las buenas noticias de salvación, conozcamos el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito en las profecías, en la Biblia, en las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora Cristo, al hacer esto, al dejarse imputar judicialmente con todos nuestros pecados, en materia penal hemos quedado salvos de pagarlos nosotros, porque todos los pecados del mundo ya los pagó Cristo. Ahora nosotros, debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando cometemos pecados en lo penal ya no los tenemos que volver a pagar, porque ya los pagó Cristo una sola vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en el aspecto penal, la ley ha quedado abolida, en el aspecto penal. En Efesios capítulo 2, versículo 15, leemos lo que el apóstol Pablo dice a los efesios, a un pequeño grupito de personas salvadas, creyentes en lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, y por lo tanto ellos habían sido apartados de entre la gente del mundo. Eso es santo. Nuevamente, santo. Hay que describir la palabra santo en forma correcta, etimológicamente definida. Santo no es que tú seas buenito y que tú puedas tener la capacidad de nunca más hacer el mal y que eres santito y eres bueno. No. Que tú puedas hacer mérito, que Dios te lo va a tomar en cuenta. No. No, santo significa apartado por Dios. Santo, apartado. De entre la gente del mundo, como yo, como tú, como todos, Dios toma a alguien y lo aparta de entre la gente del mundo
lo aparta para Él, para Dios. Santo, apartado. Santo es alguien que ha sido apartado por Dios, escogido de entre la gente del mundo. Él lo aparta. ¿Quién más? Hay millones, millones. Él y lo aparta. Eso es santo, apartado. Ahora, ¿por qué Dios aparta a una persona? No lo aparta en forma arbitraria. No. Lo aparta una vez que Dios ha conocido que esa persona ha obedecido las dos demandas del Señor, que están escritas en Marcos 1:15. Cristo, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a demandar dos demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando una persona se arrepiente de lo que él es, porque arrepentimiento es un reconocimiento. Eso es, nuevamente, hay que ir al significado etimológico de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio interno de los pensamientos. También arrepentimiento es cambio conductual. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis conductas. Me duele haber hecho esto, me arrepiento. Es un cambio en la evaluación que yo doy de mi conducta. Antes evaluaba y creía que mi conducta no era mala. Ahora me arrepiento de mi pecado y creo que mi conducta es mala. Pero eso es un cambio respecto de las conductas. Arrepentimiento de los pecados. Pero Dios no demanda para que tú seas salvo del infierno que tú te arrepientas de tus pecados. No. Dios demanda que tú te arrepientas de lo que tú eres, que cambies tu manera de verte a ti mismo en lo moral, en lo espiritual y en lo judicial. En el video anterior que me cortaron, se me cortó porque había poca señal, hablaba de las tres entidades que somos nosotros. Somos espíritu, cuerpo y alma, y cuando pecamos, nuestro ser, nuestra entidad con que Dios nos creó, que es trina, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, luego continúa con la muerte del cuerpo y finalmente el proceso de muerte va por el alma. El alma es la que no tiene que morir, porque el espíritu Dios lo hace nacer de nuevo, el cuerpo Dios ha prometido resucitarlo, pero del alma no hay nada. Entonces el alma no tiene que experimentar la muerte. El alma tiene que ser salva. El alma es la que comete el delito, el pecado, la infracción. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es una infracción de la ley. Entonces, cuando tú infringes cualquier mandamiento, mientes una vez en tu vida, tu alma queda condenada a morir, irremediablemente. Y esto es lo importante, que no hay monedas de cambio contra las sentencias a la muerte del alma. Una vez que tú pecas, tu alma queda condenada a la muerte. Andando el tiempo, vuelves a cometer alguna infracción a la ley de los mandamientos, vuelves a pecar, más sentencia a la muerte para tu alma. Andando el tiempo, tú vuelves a cometer algún pecado, cualquiera sea, nuevamente más sentencia a la muerte para tu alma. De manera que tú vas acumulando sentencias a la muerte. Y eso no cambia, no es reversible. Tú no puedes ofrecerle monedas de cambio a Dios para que las sentencias a la muerte de tu alma queden revocadas, sin efecto. No, eso no ocurre. De tal manera que o los pecados de tu alma, todos los pagarás tú y los pagas con la muerte de tu alma, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y esto último es creer la verdad de Dios, la verdad real, la verdad. Y creer la verdad, aparte de que te hace salvo, te estará dejando de creer mentira, porque habrás creído la verdad. Mientras no creas la verdad, vas a estar creyendo mentira. Ahora, una mente retorcida, una mente insana, insalubre, mentalmente deficiente, no puede permitirle al ser humano verse en cómo está moralmente. Para que la mente pueda tener conocimiento, tiene que la mente llenar sus pensamientos de la Biblia, tiene que llenarse de la Biblia. Aquí está el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento. Y cuando la mente llena sus pensamientos de Biblia, información de la Biblia, entonces la mente se vuelve inteligente, obtiene conocimiento, revelación de nuestro Creador, entonces la mente puede verse a sí misma en el real estado en que está. Esto sería igual que un niñito con síndrome de Down que no tiene capacidad para darse cuenta que, por ejemplo, está en una situación peligrosa. O un niñito pequeñito, digamos. Pero una persona ya adulta con sus facultades, pensando bien, sabe detectar el peligro. Esto es lo mismo.
Una persona tiene que tener su mente lúcida, una mente sana, para poder ver la real condición en la que está. Si el ser humano está corrompido moralmente. Solamente una mente tonta, negacionista de sí mismo, que va de la realidad, una mente insalubre, no engañada a sí misma, no va a reconocer el estado en que está el ser humano. Nosotros estamos moralmente corrompidos, vamos a pecar hasta que nos muramos, no importa en el estado espiritual en que estemos, muertos espiritualmente o nacidos de nuevo, salvos, nuestras almas, no importa, vamos a pecar. El apóstol Pedro, cuando dice del bautismo, que Dios nos pone el Santo Espíritu cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando una persona es salva, no le son quitadas las inmundicias de la carne. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 la está reconociendo. Le está diciendo, ley del pecado que está en mis miembros. En Romanos 7, el apóstol Pablo está reconociendo en su condición de persona salvada, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, que estaba pecando. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y todos nosotros los seres humanos sabemos hacer lo bueno y lo malo. Cuando el ser humano sabiendo hacer lo bueno no lo hace, peca por omisión, peca contra Dios. Su alma nuevamente queda condenada a la muerte. O sea, va acumulando sentencias. Lo único que le va ocurriendo al ser humano andando en este mundo, hasta que llega a la vejez, es que su alma va siendo cada vez más condenada a la muerte, irreversiblemente. Por lo tanto, la salvación es una completa sustitución de toda nuestra vida pecaminosa en este mundo por la vida de Cristo. O sea, Cristo en la cruz del Calvario no fue imputado judicialmente con ciertos pecados de nuestra vida o algunos pecados de nuestra vida o pecados que vamos a cometer hasta cierta edad de nuestra vida. No, Cristo judicialmente en la cruz fue imputado con los pecados de toda nuestra vida para darnos completa salvación, para que nunca más en lo penal nosotros pagáramos con la muerte de nuestras almas. Porque yo te digo, la ley tiene un aspecto penal y un aspecto moral. Entonces, acá el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 2:15 que Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz, dice Pablo, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolida, la ley abolida. Abolida en el aspecto penal. O sea que cuando nosotros infringimos la ley, cometemos un delito contra Dios, un pecado, penalmente nuestras almas han quedado liberadas de pagar con la muerte. O sea, tenemos vida eterna para el alma. Como el alma tiene existencia eterna, ahora la existencia eterna del alma la vivirá en vida. Vida eterna. Ninguna condenación, nada, nunca más. Aunque pequemos, nunca más condenados, porque todos los pecados que vamos a cometer, queriendo hacerlo, no queriendo hacerlo, de cualquier manera que se genere el pecado, la infracción a la ley de los mandamientos, todos le fueron imputados judicialmente a Cristo. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. En Isaías 53:6 leemos que Dios Padre, ofrendando a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados, los tuyos, los míos, todos, de alguna manera tenemos que entender que Dios Padre te ha quitado en lo penal, en lo que tiene que ver que tú pagues con la muerte de tu alma, todos tus pecados y los pecados de todos los seres humanos del mundo, dejando al ser humano en lo penal, en lo que tiene que ver con la muerte del alma cuando peca. En ese aspecto, en el aspecto penal de la ley, cuando tú infringes la ley en el aspecto penal, todos los pecados sacados y cargados en el cuerpo de Cristo, imputados a Cristo. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para poderte salvar. Porque el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18, dice algo de sí que es muy importante que nosotros lo entendamos. Es una capacidad que el Señor Jesucristo tiene. Dios Hijo, el Verbo. Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar, mi vida. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de la tuya.
Cristo, al decir que Él puede poner su vida y volverla a tomar, está diciendo que Él puede volver a vivir, levantarse de entre la muerte. Él puede resucitar. Tú no. Yo tampoco. Una vez que mi alma es condenada a la muerte y yo voy al juicio y se ejecuta el juicio contra mi alma, eso todavía no ocurre. Ese juicio ante el gran trono blanco es una realidad de la cual hay que escapar, que está en el futuro. Si yo voy a ese juicio y mi alma es condenada a la muerte, una vez que mi alma es lanzada al lago de fuego, voy a la muerte, no puedo volver a vivir. ¿Me entiendes? Cristo sí puede. Y como el pecado se condena con la muerte, Cristo, para dejarnos salvos a nosotros de que nosotros tuviésemos que ser objeto de la muerte de nuestras almas, por la multitud de pecados que vamos a cometer siempre en este mundo, entonces Cristo nos sustituyó, nos reemplazó. Él puso su vida en vez de la nuestra. Lo hizo voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí, porque nos ama, para evitar que nosotros fuésemos objeto de las condenas a la muerte de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, y como Él tiene esa capacidad bendita de resucitar, es decir, poner su vida y volverla a tomar, morir y volver a vivir, solamente la tiene Él, ningún ángel, ningún arcángel, ningún querubín, ningún serafín, ningún terafín, ni tú, ni yo, ningún ser humano, ni ningún ser angélico creado, nadie, sino solamente Cristo. Entonces Él lo hizo por nosotros. Él quiso voluntariamente ser imputado judicialmente en lo penal, en el aspecto penal de la ley. Nosotros siempre vamos a infringir la ley, siempre, hasta que nos muramos. De eso testimonio tenemos del apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles ya eran salvos. O sea, ya siendo salvos, vamos a seguir cometiendo infracciones, no queriendo hacerlo, pero lo vamos a cometer. Porque nosotros los seres humanos hay una incapacidad moral para cumplir la ley. Cumplir la ley es nunca infraccionarla, nunca desobedecer ningún mandamiento. Entonces, viéndonos perdidos, incapacitados de podernos salvar de estas condenas, que esas condenas a la muerte no son negociables, no se promedian con obras de obediencia, con que yo, una vez que yo, por ejemplo, mentí, me enojé, adulteré, digamos, solamente por vista. Cristo dijo, oíste que fue dicho en la ley moral y penal de Dios, en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y todos los hombres hacemos eso. Cuando una mujer muy hermosa la vemos y decimos, me gustaría estar con ella, ya para Dios, no solamente infringimos un mandamiento, cuando Dios dijo no cometerás adulterio, sino que lo infringimos todos. Mira, en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, se mantuviere él en la ley, dependiendo de la ley, de no infringirla, guardándola para no ser condenado, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, ante los ojos de Dios, a ti te bastó una vez mirar la belleza de una mujer, estando tú casado, codiciar su belleza, para que ante los ojos de Dios tú te convirtieras en un adúltero, sin ir a tener sexo con ella, solamente mirando y codiciando su belleza, estando tú casado. Para Dios adulteraste, pero no solamente adulteraste, no solamente infringiste un mandamiento, para Dios los infringiste todos. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y una sola desobediencia, ofender en un punto, se hace culpable de todos. Para Dios tú eres un adúltero, un fornicario, un mentiroso. También para Dios tú mentiste, te enojaste contra tu prójimo. También tú eres un asesino. Pero ¿cómo? Dices tú, yo solamente hice eso. Codicié la belleza de una mujer que no es mi esposa y bueno, si Dios dice que yo adulteré, es que Cristo dice que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, pecamos de tantas formas. Solamente por mirar y codiciar ya estamos pecando. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos por omisión. Bueno, acá está diciendo Santiago que el ser humano, dependiendo de lo moral,
del aspecto moral de la ley de Dios, de que tú no quieres pecar, no quieres fornicar, no quieres adulterar, pero basta que una vez tú mentiste, o una vez tú codiciaste, o una vez tú te enojaste contra tu prójimo, para Dios tú eres una persona asesina. En Mateo 5, el Señor ha dicho acerca del adulterio, ya lo dijo el Señor, esa parte. Cualquiera que mirara a una mujer, ok. Ahora, enojarse. Dice el Señor, oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. O sea, para Dios, que tú te hayas enojado contra tu prójimo, es lo mismo que te faltó así un poquito para haberlo matado. Desde el momento que tú te enojaste a que tú cometas un asesinato, falta un poquito más nomás. Entonces no debiste estar enojado, porque al enojarte te llenaste de ira contra tu prójimo y para Dios pecaste. Pecaste por enojarte. Entonces pecaste. Pecaste por codiciar la belleza de una mujer que no es tu esposa. Pecaste. Pecaste por codiciar. Pecaste por sabiendo hacer lo bueno, no lo hiciste. Pecaste por omisión. Vas acumulando sentencias a la muerte para tu alma. Es lo único que te va ocurriendo en tanto tú vayas viviendo en este mundo cada vez más y más. Y las sentencias a la muerte de tu alma no son negociables. Tú no las puedes revocar ofreciéndole a Dios una especie de moneda de cambio. Por ejemplo, que tú digas, ya Señor, sé que me enojé contra mi prójimo, sé que yo sé hacer lo bueno, sabiendo hacerlo no lo hice, pequé por omisión, sé que me enojé contra mi prójimo, sé que yo estuve, por ejemplo, en la playa y vi pasar una persona, una mujer que tenía una belleza física muy codiciable y yo codicié su hermosura. Y para ti, mi Dios, yo adulteré, yo sé que he pecado, pero mira, yo ahora estoy guardando los mandamientos, guardando santidad. Tú dijiste, no mentirás, no codiciarás, yo estoy no mintiendo, no... tómame esto, estas obediencias a tus mandamientos, tómamelo en cuenta. No hay moneda de cambio. Tú no le puedes ofrecer a Dios tus obediencias como moneda de cambio para que las sentencias que ya están sobre ti por los pecados que tú has cometido queden sin efecto. ¿Lo entiendes o no? O los pecados los pagas tú y los tienes que pagar tú. Los pagarás todos con la muerte de tu alma, siendo cada vez más condenada a la muerte. O la salvación tuya es creer lo que Cristo hizo por ti. Que Cristo fue imputado con todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, porque toda tu vida vas a pecar, querido amigo. Arrepiéntete de lo que tú eres. No niegues tu naturaleza pecaminosa que te va a hacer pecar. No la niegues. No seas negacionista, porque las inmundicias de la carne no le son quitadas ni siquiera a los que han sido salvos. De ellos tener que pagar con la muerte de sus almas por los pecados que cometen sus almas, ni siquiera ellos, que ya han sido salvos. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Bueno, dice Pablo a los Efesios que Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios capítulo 2 versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades que son propias de cada vez que tú desobedeces a Dios, ¿verdad? Se genera la enemistad. Dios se enoja cuando tú infringes sus mandamientos, cuando tú no obedeces sus mandamientos. Pero mira lo que dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Al quedar abolida en lo penal, la ley de los mandamientos, abolida en el aspecto penal, en Romanos 5:13, en el original griego dice, el pecado no es imputado no habiendo ley. Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mira la resultante maravillosa de que Cristo nos haya abolido la ley de los mandamientos en lo penal, en el aspecto penal. Que cuando yo incumplo la ley, cuando peco, eso es pecar. Todo aquel que comete pecado infringe, incumple, transgrede, incumple, infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. En el aspecto penal, la ley ha quedado abolida, tu alma ya no puede ser condenada a la muerte. Porque Cristo la abolió cuando Él murió por nuestros pecados, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es lo que tú tienes que creer porque esto es la verdad. El mundo entero está engañado. En 1 Juan 5:19 dice
Hijitos, sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan, y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo está engañado, engañado por el diablo, engañado por las religiones, engañado por el propio corazón humano, sí, porque nuestro corazón nos engaña. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, Dios ha dicho cómo es nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que pruebo, que peso los corazones. Entonces nuestro corazón, que son nuestras imaginaciones, los pensamientos que vienen a nuestra mente, del corazón humano, son engañosos. Entonces tú tienes que conformar tu mente no a tu corazón, no a las ideas que vienen de tu corazón. No, yo creo esto otro, yo creo que Diosito aquí, que Diosito acá, que el infierno no existe, que sí existe, que no existe, que yo creo. No, tú tienes que conformar tu mente no a las ideas que brotan de tu corazón, porque tu corazón te va a engañar. Tu mente tiene que ser conformada a la Biblia. Tu mente tiene que pensar como está escrito en la Biblia. Arrepentir es convertir los pensamientos a lo que está escrito en la Biblia. Dejar de creer cosas que no son ciertas para creer la verdad. Dejar de creer la mentira para creer la verdad. Arrepentimiento es metanoia en griego. No es arrepentimiento de los pecados. También hay que arrepentirse de los pecados, pero eso no es lo que está pidiendo Dios para que tu alma quede salva. Lo que está pidiendo Dios es que tú reconozcas que en ti mora el pecado y que vas a cometer pecados hasta que te mueras. Que lo reconozcas. Y que el pecado, uno solo, una sola infracción, en lo penal a ti condena tu alma a la muerte. ¿Me entiendes? Tienes que reconocer eso, que en lo penal, cuando tú infringes la ley, tu alma queda condenada a la muerte. Por pecar una sola vez, una sola vez. Una vez mentiste, tu alma quedó condenada a la muerte. Arrepentimiento es reconocimiento de que yo en lo penal, en lo que tiene que ver con lo judicial, mi alma está condenada a la muerte. Es cosa que pase el tiempo nomás y mi cuerpo muere y mi alma va al infierno, a esperar en tormentos el juicio por las condenas a la muerte de mi alma. Y eso no es negociable, eso no es reversible. Entonces tengo que entenderme condenado. Entonces se me tienen que levantar todas las antenitas de vinín. Tengo que horrorizarme, escandalizarme yo, entender que mi alma está condenada. Eso es arrepentimiento. Estoy condenado, voy marchando al infierno. Nunca me había visto así. Ahora me veo así. Arrepentimiento de tu estado judicial. Reconocimiento, cambio en las creencias. Arrepentimiento es cambio en el creer. Antes yo creía que Diosito es puro amor, que yo no tenía por qué ser objeto de ninguna condena, porque yo soy bueno, no le he hecho mal a nadie. Pero ahora yo cambio mis creencias que yo tengo respecto de mí mismo en lo judicial ante Dios, en lo penal. Mi alma, sin que Cristo me haya sustituido en la cruz, sin que Cristo haya muerto por mis pecados en la cruz, mi alma está condenada. Sin que Cristo haya derramado su sangre para la limpieza de todos mis pecados, hecho que ocurrió en la cruz del Calvario, mi alma está condenada irremediablemente al infierno. Me tengo que ver así, tengo que arrepentirme de lo que yo soy y de cómo estoy en lo penal ante Dios. Yo soy una persona que voy a cometer pecados hasta que me muera. Yo. Que en mí hay una ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23, 7:24, 7:25. Sigamos escuchando al apóstol Pablo en su condición de salvo. Él, con una mente llena del conocimiento de Dios, una mente inteligente, no una mente perturbada, que yo creo que la tienen casi todos los seres humanos de este mundo. La gente va al infierno porque son tontas, porque no quieren verse como están moralmente y que necesitan ser salvas. No se quieren ver así, tontas. Entonces una mente lúcida, una mente inteligente, una mente sana, no una mente enferma, una mente que piensa mal, que está con defectos, no, una mente con el conocimiento bíblico suficiente, una mente inteligente, sabia, puede percibir de sí mismo que en su cuerpo hay una tendencia a pecar siempre. Ley del pecado que está en nuestros miembros. El apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, como un cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí estaba reconociendo el apóstol Pablo lo que jamás nunca antes había reconocido, estando como fariseo. Él creía que estaba cumpliendo la ley, pero ahora ya él, con una mente más inteligente, más lúcida, gracias a todo el conocimiento que él adquirió de la Biblia, él pudo realmente ver que en él había una ley del pecado que estaba en sus miembros y que esa ley
su cuerpo la iba a obedecer siempre. O sea que aquí el cuerpo del delito es el cuerpo físico. Acá están arraigadas las inmundicias de la carne. Lo que nos va a hacer pecar todo el tiempo que nuestro cuerpo físico esté vivo. No vamos a poder evitar pecar. Todo el tiempo que estemos en la carne, nuestras almas en la carne, vamos a cometer pecado. Y eso es arrepentimiento. Eso es reconocimiento. Sí, mira, reconozco que voy a pecar. Yo no quiero pecar, yo amo al Señor, pero no tengo la capacidad de hacerlo, de no pecar. El querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17, estoy pecando por omisión. Sabiendo hacerlo, no lo hago. Peco por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo y no lo hago. El bien que quiero, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es arrepentimiento. Una vez por todas, reconocimiento de que están en las inmundicias de la carne en mí y que al salvado, a la persona que su alma ha sido salva, no se las son quitadas. No le son quitadas las inmundicias de la carne. Bueno, el Señor, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a demandar dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera parte yo creo que la hemos entendido. El Señor no está mandando que tú te arrepientas de tus pecados. No. El Señor está demandando que tú te arrepientas de ti, de lo que tú eres. Que cambies tus pensamientos respecto de cómo tú te ves moralmente ante Dios. Vas a estar moralmente, hasta que te mueras, corrompido. Sí, porque una persona corrompida es la que no puede cumplir la ley. En algún momento la vas a infringir. Eso es estar corrompido. Tienes una anomalía moral en ti. Si tú puedes ser una persona no corrompida moralmente, entonces tú nunca jamás en tu vida infringirías ni un solo punto, ni un solo mandamiento de la ley de los mandamientos, de la ley de Dios. Pero ya te has dado cuenta que en alguna ocasión te enojas, mientes, tienes malos deseos, pecas de tantas maneras, igual que yo. El apóstol Pablo lo está reconociendo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, también otro santo, apartado por Dios entre la gente del mundo, y Dios apartó, a Juan de entre la gente del mundo, o sea, Juan es santo, apartado por Dios, cuando Juan se arrepintió y creyó en el Evangelio. Ahí lo aparta, ahí Dios te aparta. Si tú no te arrepientes y no crees en el Evangelio, jamás serás santo. Jamás Dios te tomará entre la gente del mundo y te apartará para Él. Eso es santo. Un santo es una persona corrompida moralmente, una persona que va a tener tendencia al pecado, pero que va a tener que estar batallando contra el pecado, vicios, cosas pecaminosas, pero eso no tiene que ver, no es una contradicción al hecho que Dios te puede hacer santo, apartado para Él. Porque para ser santo, tú no tienes que dejar el pecado o arrepentirte de los pecados. Eso hay que hacerlo. Pero para ser santo para Dios, tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Cambiar tus pensamientos respecto de cómo tú te ves a ti mismo en lo moral. Todo el tiempo que nosotros vivamos en este mundo, no vamos a poder evitar cometer un pecado. Y un pecado condena al alma a la muerte. Entonces, cuando el ser humano se arrepiente de lo que él es, cuando modifica sus pensamientos y reconoce que él es una persona que va a pecar, lo quiera o no lo quiera, contra Dios hasta que se muera, y que por haber pecado su espíritu está muerto y necesita él nacer de nuevo, todo eso es arrepentimiento. Y que su alma está condenada, por lo tanto, en lo penal, en lo judicial, en el aspecto penal de la ley, yo reconozco que mi alma está condenada a la muerte. Eso es arrepentimiento. Entonces necesito yo que mi alma sea salva, de yo tener que pagar con la muerte de mi alma penalmente, porque he infringido la ley de Dios, que yo la tenga que pagar con la muerte de mi alma. Eso es arrepentimiento. Cuando tú te has arrepentido, te has visto condenado sin Cristo, sin que Cristo te haya salvado en la cruz, tú estás condenado, moralmente corrompido, y eso lo va a ser algo presente en ti hasta que te mueras. Ese estado moral no cambia cuando el ser humano es salvo, no, seguirá pecando, lamentablemente. Juan dice en su primera epístola, también Juan es un apartado, un santo, un apartado por Dios entre la gente del mundo, eso es santo. Y cuando los pentecostales dicen sin santidad nadie verá al Señor, eso es cierto. Pero santidad no es que tú eres bueno y tú eres una persona que por obediencia a Dios te estás ganando la salvación porque estás cumpliendo los mandamientos, no, santidad etimológicamente hablando, porque aquí tenemos que hablar los significados reales de los conceptos, de las palabras.
Santidad significa cualidad de santo. Eso significa santidad, cualidad de santo. Ahora, ¿cuál es la cualidad de santo? Alguien que ha sido apartado por Dios de entre la gente del mundo. Y nada más. Sin que a ti Dios te haya apartado para Él, nunca le verás. Eso significa. No tiene nada que ver con que si tú pecas, no pecas, si guardas los mandamientos. No. Santidad es la cualidad que tiene un santo. ¿Quién es un santo? Alguien que ha sido apartado de entre la gente del mundo por Dios para Él. Y Dios no aparta a alguien, no lo toma de entre la gente del mundo para Él al azar. No. Primero Dios le toma en cuenta que él se arrepienta y crea en el Evangelio. Y cuando esa persona de entre la gente del mundo, que está viviendo con la gente del mundo común y corriente, esa persona se arrepiente y cree en el Evangelio, entonces Dios lo aparta. Lo toma y lo aparta de entre la gente del mundo para él. Lo hace entrar por Cristo a la puerta, al camino angosto que va a la vida. En otros videos yo he expuesto, acá en la pizarra, acerca del camino ancho que va a perdición, un camino que va a la perdición, y una puerta estrecha que es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, el camino que va a la vida. Entonces Dios toma a la gente que está en el mundo, toma a alguien, lo toma, lo aparta y lo hace caminar el camino angosto que va a la vida. Eso es santo, apartado por Dios. Y no hay ninguna cualidad, ninguna cosa virtuosa en una persona que ha sido apartada por Dios. No, solamente él se reconoció en un inmundo y perverso pecador, o una mujer inmunda y perversa pecadora, reconoce en su bajeza moral que él va a pecar o ella va a pecar hasta que se muera. Eso es reconocimiento, arrepentimiento, y que por haber pecado su alma está condenada a la muerte irremediablemente, va al lago de fuego el alma de esa persona, ha reconocido eso, su espíritu está muerto. Yo, Señor, estoy muerto espiritualmente, no puedo percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no sé ni siquiera dónde voy después de morir, no tengo contacto contigo, estoy espiritualmente muerto, necesito que tú me hagas nacer de nuevo. Eso es arrepentimiento, reconocimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenéis que verte condenados, tenéis que veros condenados, con sus almas condenadas. Tienen que verse así, tienen que reconocerse así, tienen que arrepentirse de su condición judicial en la que estás ante Dios, tienen que cambiar sus creencias respecto a su estado judicial. Ustedes dicen, no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, yo soy inocente, no le he hecho mal a nadie. Cambia tus creencias, arrepiéntete de tu condición judicial, cambia tu condición, cambia tu pensamiento, tu creencia respecto a tu condición judicial ante Dios. Estás condenado. Y además, arrepiéntete de lo que tú eres espiritualmente. Cambia tu manera de pensar en la manera en que tú te ves espiritualmente. Sin que Cristo te haya salvado en la cruz, cuando Él murió por tus pecados, estás espiritualmente muerto y tú jamás podrás nacer de nuevo espiritualmente. Eso lo hace Dios. Entonces arrepentimiento es reconocimiento de que yo no podré jamás dejar de pecar. Mi estado moral no va a cambiar jamás hasta que me muera, porque la ley del pecado está en mi cuerpo. El apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿cierto? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él me salvó en la cruz, por Él pagó por todos mis pecados, me salvó de que yo los pagara. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, con mi naturaleza pecaminosa, a la ley del pecado, que está en mis miembros. Entonces ahí, eso es reconocimiento. Y lo está reconociendo un santo, un apartado, una persona nacida de nuevo, una persona salva, un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, nada más y nada menos. Tú también lo tienes que reconocer. Eso es arrepentimiento, reconocimiento, metanoia, cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe moralmente ante Dios. Porque hasta antes de arrepentirse el ser humano tiene pensamientos totalmente distorsionados respecto de cómo él se autopercibe moralmente ante Dios. Yo soy bueno, yo cumplo los mandamientos y por mis obediencias Dios me la va a tomar en cuenta y me va a llevar al cielo. Cambia esos pensamientos. Estás condenado, igual que todos. Todos están condenados. Y solamente el ser humano condenado, con su alma condenada a la muerte por haber pecado,
infringido la ley en lo penal, es salvo cuando se ve así, condenado, cuando se arrepiente de su estado espiritual. Yo reconozco que estoy espiritualmente muerto por haber pecado. Yo entré en el proceso de muerte que inició con la muerte de mi espíritu. Ahora va a morir mi cuerpo y el proceso de muerte va por mi alma. Así muere el ser humano, espiritual, moral y judicialmente, con su alma condenada a la muerte, en el lago del fuego. Pero para evitar eso, para detener este proceso de muerte, el ser humano tiene que reconocerse así, pues, condenado a la muerte. Tiene que frenar este proceso. Antes de que el cuerpo muera, muere el espíritu. Antes de que el cuerpo muera, estando el alma en el cuerpo, el alma tiene que oír lo que Dios dice. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Yo obedezco a Dios, me arrepiento, reconozco que estoy moralmente corrompido, voy a pecar contra Dios hasta que me muera. Espiritualmente estoy muerto porque he pecado, mi espíritu murió. Y necesito urgentemente que Dios me haga nacer de nuevo. Porque en Mateo 22:32 el Señor ha dicho, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Los judíos que le oyeron decir al Señor, el Señor dijo, ¿no habéis oído que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Y los judíos no debieron haber entendido esto, porque ellos decían, pero Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Ahí están sus tumbas. Sus tumbas están ahí, están muertos. Estamos viendo sus cuerpos, murieron. Y él dice que Dios no es Dios de Abraham, Isaac, que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero si Abraham, Isaac y Jacob están muertos, no entendemos. El Señor está hablando de los espíritus de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham pecó contra Dios, Isaac pecó contra Dios, Jacob pecó contra Dios, murieron espiritualmente, pero por creer a Dios, Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo. Y cuando ellos murieron, se fueron al cielo con el Señor y están espiritualmente vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El ser humano tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, porque cuando pecó la primera vez, su espíritu murió, entró en el proceso de muerte. Entonces, arrepentimiento también es reconocimiento de que por haber pecado contra Dios, contra cualquier mandamiento de la ley, mi espíritu murió. Y necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Y cuando yo me arrepiento y creo que Cristo me salvó en la cruz, cuando Él murió por mis pecados, que he quedado salvo, entonces ahí Dios me hace nacer mi espíritu de nuevo, el Santo Espíritu de Dios viene a morar en mí, soy sellado con Él. Dice Efesios 1, 13 y 14, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí el Espíritu Santo de Dios entró a mí. Y he sido sellado con Él. Ya no puede salir, he sido sellado. Si peco, no sale. He sido sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces el Espíritu Santo es la prenda en garantía. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la prenda en garantía que Cristo nos dejó, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento. Entonces, la persona tiene que creer lo que Cristo hizo en la cruz, pero primero tiene que creer también que el pecado se condena con la muerte. Si el ser humano no cree eso, el ser humano no se reconocerá judicialmente con su alma condenada a la muerte, lo cual es su realidad. Esto es muy importante. Si el ser humano no reconoce que el pecado, cualquiera sea, condena a la pena de muerte al alma, en lo penal, si no lo ve así, él jamás podrá ser salvo, va a ir al infierno, porque él no habrá entendido o no habrá querido reconocer que el pecado se condena única y exclusivamente con la muerte del alma que ha desobedecido un mandamiento de Dios. Y eso lo has hecho tú, lo he hecho yo, estamos condenados, sin Cristo. Pero ahora, la segunda parte, tenemos que creer en el Evangelio. Primero tenemos que vernos condenados, espiritualmente muertos, moralmente, toda nuestra vida vamos a estar pecando, somos corrompidos moralmente. Ya, cuando tú te reconoces así, entiendes que vas marchando al infierno, estás condenado. Pero crees que lo que Cristo hizo por ti, que Él puso su vida en lugar de la tuya. Por lo tanto, en la persona de Cristo, en la cruz, no le fueron imputados ciertos aspectos ciertos pecados de tu vida, o pecados que tú vas a cometer hasta cierto punto de tu vida,
sino que a Cristo penalmente, judicialmente, le fueron imputados los pecados de toda tu vida, para que nunca más, por ningún pecado que cometas en tu vida, tú lo tengas que pagar penalmente. Entonces tú has quedado salvo de pagarlo tú, eso es vida eterna para tu alma. Tu alma va a existir siempre, en al menos uno solo de los dos estados posibles para el alma. En estado de vida eterna o en estado de muerte eterna. No todo acaba con la muerte física, el alma tiene existencia eterna. En Eclesiastés 3:11, Dios ha dicho que Dios ha otorgado existencia eterna al alma de los hombres. Dios ha creado todo perfecto y ha otorgado eternidad al corazón de los hombres. Cuando Dios se refiere al alma, en la Biblia le llama corazón. Por eso que en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No se está hablando del corazón como músculo cardíaco, se está hablando del alma. Acá, el alma es la que decide, el alma toma las decisiones, el alma. El alma es la que mira a través de los ojos del cuerpo. El alma mía es la que habla, el alma es la que oye a través de las orejas del cuerpo. El alma es la que decide. Una vez oído el mensaje, el alma decide creerlo o no creerlo. El alma decide obedecer a Dios, sus mandamientos, o el alma decide no obedecerlos, y ahí peca. Es el alma la que peca. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Y cuando el alma comete una sola desobediencia, un solo pecado, el alma queda condenada a la muerte. Entonces arrepentimiento es reconocimiento de que mi alma está condenada a la muerte por haber pecado, que voy marchando rumbo al infierno, que estoy espiritualmente muerto y que toda mi vida seré una persona con incapacidad moral para no pecar. Que mi estado moral no va a cambiar cuando yo sea salvo. Voy a seguir cometiendo pecados siendo salvo. Arrepentimiento es eso. Entonces, ahora lo que en Efesios 2:15 leemos es que Cristo en su carne abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley abolida en lo penal. Entonces, cuando nosotros pecamos ahora, penalmente nunca más somos condenados. En Romanos 5:13 dice el pecado, en Romanos 5:13 dice el pecado no es imputado no habiendo ley. Entonces, como Cristo en lo penal, en lo que tiene que ver con que nosotros cuando infringimos la ley, nuestras almas penalmente quedan condenadas a la muerte, ya no más, porque ha sido abolida en lo penal la ley. En el aspecto penal la ley ha sido abolida, en el moral no, sigue vigente. Ahora, fíjate tú acá, dice Cristo en Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cuando se habla de que esta persona va a estar en el reino de los cielos, lo que el Señor nos está diciendo es que cualquiera que enseña a cumplir la ley y él mismo no la haya cumplido, sea un inconsecuente, una persona que está enseñando, no tienes que mentir, no tienes que robar, cuidadito con adulterar, está enseñando la ley de los mandamientos y él mismo no la está cumpliendo, él mismo no la haya cumplido, muy pequeño será llamado en el cielo. Con todo, ese incumplidor o infractor de la ley o pecador estará en el reino de los cielos. El Señor nos está diciendo que pecar no impedirá ir al cielo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Porque resulta que cuando Cristo murió por nuestros pecados, en el aspecto penal la ley quedó abolida. Solamente queda vigente en el aspecto moral. Mira, a ver, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, ya cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a salvados, dice, no os engañéis. Ya personas que son salvas porque han creído lo que Cristo hizo por ellos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como la ley tiene vigencia en lo moral, cuando tú la incumples, cuando tú mientes, vas a tener que estar mintiendo más para poder cubrir esa mentira que cometiste. O sea, va a traer consecuencias. Y va a traer consecuencias. Y cuando se descubra la mentira, vas a sufrir vergüenzas, humillaciones, seguramente vas a tener que pagar algo. O sea, la ley en lo moral hay que cumplirla porque trae consecuencias cuando tú la incumples. En lo moral. Cuando tú tienes sexo con una mujer que no es tu esposa, o tú no eres soltero y tienes sexo sin estar casado, y capaz que por ahí tú, por esa infracción,
a la ley de los mandamientos de Dios, porque Dios ha dicho no cometerás adulterio, no fornicarás. Y tú desobedeces y te metes con una mujer que no es tu esposa, te puedes agarrar una enfermedad de transmisión sexual, una ETS, enfermedad de transmisión sexual, como consecuencia de que no obedeciste el mandamiento del Señor. Los mandamientos del Señor son buenos, son para que nos vaya bien. Porque cada vez que desobedecemos los mandamientos, nos va mal. Cuando engañamos, cuando mentimos, cuando alguien comete fornicación, cuando alguien codicia. Codiciar, no codiciarás nada, dice la ley de Dios, en los mandamientos. El aspecto penal y moral de la ley de Dios, de los mandamientos, en el aspecto moral. Cuando tú codicias algo, lo codicias para ti, y no es tuyo, vas a cometer pecados extras, vas a hacer cosas, vas a transar, vas a hacer cosas malas para poder lograr tener a la fuerza algo que no es tuyo, porque estás codiciándolo, ¿te fijas? Te va a impulsar a cometer otras acciones malas. Por eso codiciar es malo, mejor no codiciar, estar contento con lo que tú tienes. Dios te dice, no codiciarás. Eso es bueno para nosotros, para ti y para mí. Entonces, en el aspecto moral, la ley está vigente. Y si tú la incumples, te van a venir consecuencias terribles. ¿Ya? Si tú mientes, si le mientes a tus hijos, por ejemplo, le mientes a tu mujer, tarde o temprano la mentira se va a descubrir. Por eso es que es tan bueno entender que en lo moral la ley sigue vigente. El Señor, antes de ir a la cruz, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. O sea, no hay que pensar eso. O sea, Cristo vino a cumplir la ley, no a abolirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículos 17 y 18. Toda su vida en la tierra, que él la vivió, él cumplió la ley. No tú, no yo. Cristo la cumplió. Él fue el único que la cumplió. Nunca cometió una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Pecar es infringir la ley, 1 Juan 3:4. Ahora Él la cumplió por nosotros. Él le dio plena satisfacción a la ley. Entonces Cristo cumplió la ley. Entonces el Señor ahora en el aspecto moral, porque Él cumplió la ley, al cumplir la ley, cuando Él fue a la cruz del Calvario, imputado con todos nuestros pecados, y Él lo quiso hacer, se dejó imputar, el Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces todos los pecados del mundo le fueron judicialmente imputados a Cristo y Él los pagó todos cuando Él murió por nuestros pecados. En lo penal, Él pagó. Ya no nos tenemos que pagar los pecados que cometemos nosotros, en lo penal. En lo que tiene que ver con que cuando infringimos la ley, cuando pecamos, nuestras almas tienen que ser condenadas a la muerte. Ya no más, porque en el aspecto penal la ley fue abolida. ¿Me entiendes? Entonces ya por ninguna transgresión a la ley de los mandamientos, eso es pecar, transgredir, infringir. Nunca más nuestras almas serán condenadas. Aleluya, gloria a Dios por eso, nos salvó. Es por eso que en Tito, capítulo 3, versículo 5, leemos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Ahora, 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6. Dios Padre ha tomado todos los pecados de toda tu vida, que tú vas a cometer durante toda tu vida, y penalmente, judicialmente, se los ha imputado a la persona de su Hijo, a Cristo. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que tú tienes que creer, porque ahí está tu salvación. Ha sido consumada en la cruz. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. En el aspecto penal. En lo que tiene que ver que el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, ya no corre para nosotros.
hemos quedado salvos. Cristo es nuestro Salvador. Él murió penalmente. En el aspecto penal, Él abolió la ley. La ley quedó abolida en lo penal. Y dice en Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado no es imputado no habiendo ley. Romanos 5:13. Antes de la ley, Adán pecó, Eva pecó, había pecado en el mundo. Caín mató a Abel, Caín pecó. Abel estaba ofreciendo un corderito porque él sabía que había pecado. Todos habían pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y eso no es bueno, eso es malo. Porque cuando tú pecas te vas al infierno, en lo penal. Entonces la ley es para ayudarme a mí a entender qué pecado, para yo tener oportunidad de salvación. ¿Te fijas? La ley es para el conocimiento del pecado. Para eso fue dada la ley. No para que el ser humano intentando cumplir la ley fuera salvo o justificado. En Romanos 3:20 el apóstol Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, un injusto declarado por Dios justo, nadie, por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De nuevo, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley fue dada con el único propósito de que nosotros, viéndonos en la ley, primero, pudiésemos entender que al no cumplirla, en nosotros hay una anomalía. Algo malo hay en mí que yo no cumplí la ley. Y al no haberla cumplido, mi alma ha quedado condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pecado. Pecar es infringir uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. La ley me ayuda a mí a verme condenado. Es un ayudante. Antes de la ley había pecado en el mundo. La gente pecaban, se iban al infierno. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Pero venida la ley ayuda a que yo me vea condenado y que entonces necesito yo salvación. La ley me impulsa a mí a pedir salvación. ¿Te fijas tú? Para eso es la ley. Es una herramienta que me ayuda a mí a la salvación. Que yo necesito ser salvo porque me estoy viendo en la ley que la he contrariado, la he infringido. Eso es pecar y Dios ha dicho al alma que pecar esa morirá. Bendita ley. Para eso es la ley. No para que tú, intentando cumplirla, fueras salvo, porque no se puede cumplir la ley, porque tenemos una incapacidad moral para cumplirla. Todos los seres humanos tienen la incapacidad moral. Ahora, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está hablándole a salvados, eran la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, mas todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en lo moral, la ley está vigente. Si tú infringes la ley, vas a cegar dolores, humillaciones, contrariedades. Te van a meter a la cárcel. Si infringes la ley de tránsito, vas a chocar. Si le mientes a tu esposa, esa mentira se va a saber. Tienes que obedecer la ley en lo moral. Está vigente en lo moral. Pero en lo penal ya no. En lo que tiene la connotación de que cuando tu alma, tú pecas, infringes la ley en lo penal, tu alma queda condenada a la muerte, ya no más para ti. No, porque Cristo la abolió en lo penal, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y para mayor abundamiento, Cristo nos anuló el acta de los decretos. Los decretos condenatorios cobraban vida estando en lo penal vigente la ley. Cuando tú infringes la ley, el acta de los decretos dice, el alma que pecare esa morirá. El alma que infrinja la ley en lo penal tiene que morir en lo penal. Pero como la ley fue abolida en lo penal, las actas de los decretos quedaron anuladas para nosotros, se anularon. No tienen vida, se anularon. Entonces cuando tú pecas, las actas de los decretos que demandan la muerte del infractor, la muerte del alma, no existen, están anuladas. En Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos, siendo gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, primero, perdonándoos todos los pecados en lo penal.
En el aspecto penal, en lo que tiene que ver que cuando tú pecas, tu alma es condenada a la muerte, perdonado todos los pecados. Por ningún pecado que cometas, en el aspecto penal, tu alma es condenada al infierno. Has quedado salvo, tienes vida eterna. Tu alma tiene existencia eterna en vida eterna. Nunca más condenas para ti. Donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. El pecado no es imputado no habiendo ley, en el aspecto penal. En lo que tiene que ver con que tu alma es condenada a la muerte, ya no más para ti. Has quedado salvo. En serio, Cristo te salvó en la cruz, en lo penal. Vas a traer consecuencias cada vez que peques en lo moral. Dolores, enfermedades venéreas, cuando tú forniques sin tu esposa. Vas a estafar, te van a meter a la cárcel. Vas a violar la ley de tránsito, vas a manejar ebrio, vas a chocar, van a haber consecuencias, porque tienes que respetar la ley en lo moral, pero en lo penal ya no, ha quedado abolida. Entonces, en Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, condenados irremediablemente al infierno, y en la incircuncisión de vuestra carne, no estando en la ley de los judíos, siendo gentiles, os dio vida juntamente con él. Primero, perdonando todos los pecados, ¿ya? En el aspecto penal. Segundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es el decreto condenatorio de Dios para con toda alma que peca en lo penal. El alma que pecare penalmente morirá. Mas como la ley ha sido abolida en lo penal, ya eso no corre para ti. Los decretos condenatorios anulados. Y el acta de los decretos que había contra nosotros anulada. Y la ley de los mandamientos en lo penal abolida. Salvos para siempre. No hay nada que nosotros hagamos en lo penal, cualquier pecado que cometamos, que condene nuestras almas a la muerte. Y todo debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso que leemos acá, ahí vamos a leer en el original, ¿eh? Dice en el original griego, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo os, hasta que pase el cielo y la tierra, una sola o una sola tilde no jamás pasará de la ley, hasta que todas las cosas se realicen. Cualquiera, por tanto, que quebrante uno solo de los mandamientos estos, aun de los más pequeños, y enseña así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y enseñe, este grande será llamado en el reino de los cielos. Porque digo os que si no abunda de vosotros la justicia más que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, versículos 17 al 20. En la traducción de Cipriano de Valera dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. Ningún ser humano tiene la capacidad de ser justo como lo es Dios. Entonces el ser humano tenía que ser judicialmente, en lo penal, completamente reemplazado, sustituido. Una vez más, Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 16, 17, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para volver a vivir después de morir. Yo soy inmortal, yo muero y vuelvo a vivir. A mí me matan y yo puedo volver a vivir. Ustedes no. Yo tengo esa capacidad. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. A mí nadie me mata. Si yo pongo mi vida y yo mismo muero, puedo volver a vivir después de morir. Tú no. Entonces yo pongo mi vida en vez de la tuya. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de la tuya. Por lo tanto, aquí en la cruz, cuando Cristo Jesús, en obediencia al Padre, puso su vida en vez de la tuya, en vez de la mía, Él se dejó imputar, como Él tiene la capacidad de morir y volver a vivir, es inmortal el Señor, nadie lo puede matar. Entonces Él puso su vida y Él fue objeto de la carga judicial, penal, de todos los pecados que condenan nuestras almas a la muerte. Todos, los de toda nuestra vida. En la cruz del Calvario, Cristo nos fue imputado con ciertos aspectos de ciertos pecados de nuestra vida. Con ciertos pecados de nuestra vida. O los pecados que vamos a cometer hasta cierta edad de nuestra vida. No.
Cristo fue imputado por amor a ti con los pecados de toda tu vida y de toda mi vida y de la vida de todos los seres humanos del mundo, para Cristo ser la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Entonces Cristo en lo penal nos ha salvado a todos nosotros, todas nuestras almas han sido salvas. ¿Qué es lo que condena entonces? Que tú no lo creas. El que no creyere en esta buena noticia de salvación, el aspecto penal y moral de la ley de Dios, estamos entendiéndola y estamos entendiendo las buenas noticias de salvación. ¿Cómo ha sucedido que Cristo nosotros nos salvó penalmente de nosotros tener que responder en un juicio por los pecados que cometen nuestras almas durante toda nuestra vida? Hemos quedado salvos de todo eso, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, dice el apóstol Juan a los que hemos creído en esta salvación, que cuando nosotros pecamos, mira. En Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para Dios tú eres un fornicario, un adúltero. Mira, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Por lo tanto, todos somos injustos ante los ojos de Dios. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 11, leemos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y uno dice, momentito, yo no soy un afeminado, no soy un idólatra, no soy un fornicario. ¿Ah, no? Vamos a Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, una sola desobediencia a un mandamiento, para Dios tú eres un desobediente a todos sus mandamientos. Para Dios tú eres un adúltero, un fornicario, un idólatra, un afeminado. ¿Lo entiendes? Ahora dice, no erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, apartados por Dios, salvos para siempre, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora cuando dice ya habéis sido lavados, tengo un asterisco acá, mira lo que el apóstol Juan dice a los que hemos creído en el Evangelio. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos lava, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Mas ya habéis sido lavados. Mira la sangre de Cristo, es la que nos limpia de todo pecado. Es el detergente espiritual que lava los pecados de nuestras almas. ¿Te fijas? Ahora, dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ningún injusto, no hay justo ni a un uno, dice Romanos 3:10, y por lo tanto somos todos injustos, ningún injusto será declarado por Dios justo intentando cumplir los mandamientos. No se pueden cumplir los mandamientos. Por eso que en Gálatas 3:10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, nadie que sea injusto, y todos somos injustos, va a ser declarado por Dios justo, intentando cumplir los mandamientos, dejar el pecado. No, por obras no. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Es por eso que
Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos, de todos los mandamientos. Para Dios, tú que estás en la ley, tú que quieres ir al cielo diciéndole a Dios que tú vas a cumplir sus mandamientos, estás bajo maldición, porque te bastará un solo mandamiento, no cumplirlo, para que ante los ojos de Dios tú eres una persona que los incumpliste todos. Santiago 2:10, Gálatas 3:10 y 11. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, fíjate tú lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, la ley de Dios, no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. De nuevo, vamos a repetir esto fuerte y claro. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, la ley de Dios, no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Romanos 5:1. Justificados pues por el creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El no creer invalida la salvación totalmente consumada por Cristo para ti, para mí, para todos. La invalida, porque hace a Dios un mentiroso. Antes de ir a la cruz del Calvario, Cristo dijo, y yo a ustedes les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Eso dijo Cristo. Ahora en Juan 16, 8 y 9, el Señor dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen que yo los salvé en la cruz. Pecado por incredulidad al anuncio de buenas nuevas de salvación. Que tú no creas que tú has sido salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Salvo penalmente. Cuando tú pecas, vas a traer un montón de consecuencias para tu vida, en lo moral. Pero ya nunca más cuando tú peques, tu alma será condenada a la muerte en el infierno por pecar. Porque penalmente la ley ha quedado abolida. ¿Entiendes? Y donde no hay ley, no se te puede inculpar de un pecado que condene a tu alma a la muerte. No se puede. Porque donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. ¿Entiendes lo que hizo Cristo por ti? ¿Entienden el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz? Que nos abolió penalmente la ley, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. En 1 Juan 1:9, todos nosotros que ya creímos que Cristo penalmente nos ha salvado nuestras almas, que nuestras almas nunca más cuando pecamos tienen que ser condenadas a la muerte por pecar penalmente, porque aquel que fue condenado penalmente a la muerte por todos nuestros pecados fue Cristo. Nosotros tenemos 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar los pecados cometidos por nosotros los salvados, porque el pecado moralmente trae consecuencias. Padre, he pecado, he hecho estos pecados. Yo tengo que meterme en la habitación mía, en mi cuarto secreto, que nadie me vea, entre Dios Padre y yo, a través de Cristo, mi mediador. Entonces yo tengo que decir, Padre, en el nombre de Cristo he cometido este pecado, Señor, este pecado. Lo confieso delante de ti. Me arrepiento de haberlo cometido, Señor. Yo sé que Cristo en la cruz del Calvario, con su sangre me ha limpiado de todo pecado. Porque dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces yo confieso el pecado cometido, me arrepiento de haberlo cometido, le pido perdón a Dios en lo moral. Yo sé que en lo penal mi alma nunca más es condenada, castigada a la muerte, tengo vida eterna, pero en lo moral le pido perdón, confesando mi pecado. En 1 Juan 2, versículo 1 y 2, leemos, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No pequen, porque moralmente está vigente la ley y al transgredirla le va a acarrear muchos dolores. No pequen. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, Dios Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, porque los pecados traen consecuencias. El apóstol Pablo, escribiéndole a salvados, a personas creyentes en el Evangelio, que saben que tenemos vida eterna, esas personas saben que ellos tienen vida eterna. Si yo peco, Dios me perdona mi pecado en Cristo Jesús, soy perdonado. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ningún pecado que cometa mi alma es condenada a la muerte del infierno. La salvación de Cristo no se pierde por pecar. Eso es una infamia, una herejía de las ideologías carismáticas pentecostales, religiosas. Eso es una blasfemia eso. Ahora, en 1 Juan 2, 1 y 2, el apóstol Juan nos está enseñando a que cuando pecamos tenemos que confesar el pecado porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados al Padre en el nombre de Cristo, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en 1 Juan 2, 1 y 2, dice el apóstol Juan, hijitos, no pequen contra Dios, les va a ir mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, en lo moral, les va a ir mal. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo en la cruz del Calvario fue imputado judicialmente con los pecados de todo el mundo para salvar a todos los seres humanos del mundo. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese querer de Dios no se quedó en buenos deseos, se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí le fueron imputados los pecados de toda la raza humana, para salvarlos a todos de que nosotros tengamos que ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. 100% salvos. ¿Qué es lo que invalida la salvación totalmente consumada por Cristo para ti? El que tú no la creas. Mira, síntoma de no creer, de que tú no creas que Cristo te salvó. Síntomas de una persona que no ha creído que el pecado se condena con la muerte. No, yo no creo que voy al infierno. ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie, has pecado. Y el pecado penalmente se condena con la muerte. Y tú invalidas que Cristo te haya salvado penalmente, que haya muerto por tus pecados, al no creer. Al no creer que el pecado se condena con la muerte, al no creer que tú vas a pecar hasta que te mueras, al no creer que por haber pecado tu espíritu está muerto, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, que tienes que nacer de nuevo, al no creer que tu alma está condenada a la muerte, al no creer que tienes que ser salva tu alma, al no creer que tú vas a pecar hasta que te mueras, que estás espiritualmente muerto, que tu alma está condenada a la muerte, y que Cristo murió por tus pecados y así te salvó, al no creer eso, al no creer. Tú dices, si yo me muero, no sé a dónde voy, Dios nomás lo sabe, eso te condena. Porque no has creído que Cristo ya te salvó penalmente tu alma, de tú tener que pagar por los pecados de tu alma con la muerte de tu alma. Y eso te condena, el no creer, el que tú no sepas a dónde vas después de morir. En Juan 12:35 el Señor ha dicho al final del versículo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tú no tienes que andar en tinieblas, querido amigo, sin saber a dónde vas después de morir. Tienes que tener completa seguridad que por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que Él murió por todos tus pecados, los pagó todos Él. Él murió, Cristo Jesús, murió por todos tus pecados que vas a cometer toda tu vida, hasta el último segundo de aliento de vida que tengas en este mundo, por todos los pecados que vas a cometer de toda tu vida, todos ellos, Cristo los cargó y Él los pagó muriendo por tus pecados, dejándote a ti exento de que tu alma penalmente tenga que responder en un juicio muriendo por tus pecados. ¿Entiendes? Si no lo crees, vas al infierno. El que no creyere en este anuncio maravilloso de buenas noticias de salvación, en el resultado para tu alma de que Cristo te haya abolido la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y que haya anulado para ti el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos eran contrarias, que Cristo las haya quitado de en medio y clavado en la cruz para que quedaran exenta tu alma de toda condena. No hay decretos condenatorios cuando tú pecas, no se pueden infringir sobre ti, se infringieron sobre Cristo, para ti han quedado anulados.
La ley de los mandamientos en lo penal abolida. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces cuando tú infringes la ley de Dios, la estás infringiendo en lo moral. Ya no en lo penal. En lo penal ha quedado abolida. No existe en lo penal la ley. Cristo la abolió, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Al no creer esto, al tú no sentirte salvo, al estar evadiendo a Cristo, diciendo no sé a dónde voy después de morir, mejor voy a tomar licor, voy a tomar trago para evadir mi conciencia. Estoy tomando licor, fumando, evadiendo a Dios, igual como estaba haciendo Adán y Eva. Cuando pecaron, evadieron a Dios, se escondieron entre los árboles del huerto. Y Dios los llamó, ¿dónde estás tú, Adán? Y evadiendo, no te encuentres tú como Adán, evadiendo a Dios. Cuando Dios logró que Adán compareciera ante él, Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dice a Adán, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido acaso del fruto que yo te mandé no comer de él? Dios le estaba dando la oportunidad para que Adán dijera, sí, Señor, he desobedecido tu mandamiento, Señor, me arrepiento de mi condición en la que estoy, espiritualmente estoy muerto, moralmente ya estoy corrompido, y Señor, mi alma está condenada a la muerte. No cambia el tema del arrepentimiento. Es lo mismo que tienes que hacer tú, porque tú, al igual que Adán, al igual que yo, pecaste contra Dios. Y tienes que ir a Dios y decirle, he pecado contra ti, Señor, sé que estoy espiritualmente muerto, moralmente pecaré contra ti hasta que me muera, y espiritual y judicialmente mi alma está condenada a la muerte. Mas yo he creído que Cristo en la cruz murió por mis pecados. Él me salvó al morir por mis pecados. Christ died for your sins, and so he saved you. In English, Christ died for your sins, for my sins, and so he saved you. Cristo murió por nuestros pecados y de esa manera nos ha salvado, de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando pecamos, la sangre derramada, la del nuevo pacto, nosotros ponemos fe en esa sangre derramada, se sella el pacto. La gracia es de Dios, poniendo a su Hijo. Y la fe es la nuestra. Tiene que ser nuestra. Y ahí se sella el pacto. Dios pone su gracia, manda a su Hijo a poner su vida en vez de la nuestra para derramar su sangre en la cruz del Calvario, lo cual ocurrió. Y nosotros ponemos la fe. La fe tiene que ser nuestra, creyendo que esa sangre nos limpia de todo pecado y somos salvos. Y Cristo dice, el que creyere en el Evangelio, será salvo. Dios ha dicho, si tú crees que Cristo te salvó, tú eres salvo. Tienes que creer que Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados. Y no creer te condena, es lo único que te condena. Porque no creer esta obra de salvación que Cristo hizo en favor tuyo, hace a Dios mentiroso. Porque Dios Padre, Él ha dicho algo que tú tienes que poner oído. Dios Padre ha dado testimonio respecto de su Hijo Jesucristo. En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, dice, este es el testimonio de Dios Padre, de Dios, que Dios a nosotros nos ha dado vida eterna. No hagas a Dios mentiroso, de que la salvación se pierde por pecar, o que tú te vas al infierno si haces algo malo. Dios nos ha dado vida eterna, como un regalo. Y esta vida está en Cristo, su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Estas cosas, dice Juan el apóstol, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si eso fue lo que Dios Padre nos dio a través de Cristo, vida eterna. Y si tú dices, yo no sé a dónde voy después de morir, estás haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice que te dio vida eterna. Que esta vida se obtuvo cuando Cristo murió por todos tus pecados, en lo penal, en lo que tiene que ver con lo penal. Entonces así de esa manera te salvó, de que tú los pagaras penalmente con la muerte de tu alma. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que a ti te condena ya no son tus pecados en primera instancia. En segunda instancia sí, porque al no creer que Cristo los pagó todos, cuando murió por tus pecados, entonces invalidas por tu incredulidad la salvación, haciendo a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho que te ha dado vida eterna. Entonces tú tendrás que pagar por tus pecados.
Los pecados tienen que pagarse, querido amigo, y se pagan penalmente con la muerte del alma. Pero Cristo dice que Él los pagó por ti, que Él pagó la cuenta, que tú no tienes por qué ir al infierno, por ningún pecado que cometas. Todos los que cometerás hasta que te mueras, ya Cristo los cargó en su cuerpo, y Él los pagó en vez de ti, para dejarte salvo 100% penalmente ante Dios. Entonces tú al creer eres salvo, y al no creer haces a Dios mentiroso, invalida por tu incredulidad la salvación, y por lo tanto en segunda instancia ahora sí que tendrás que pagar por tus pecados. Es por eso que en Juan 8:24, ¿dónde lo puedo escribir acá? Ahí. En Juan 8:24, el Señor advierte a los incrédulos judíos. Les dice a los judíos y te dice a ti si tú eres un incrédulo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy tu Salvador, que yo vine a cargar todos tus pecados cuando fui crucificado en la cruz, para yo ser imputado con todos los pecados de toda tu vida, para dejarte 100% salvo en lo penal, en lo que tiene que ver con que tu alma sea castigada y condenada a la muerte del infierno, en lo penal, yo te salvé, no lo tienes que pagar tú. Si tú no crees, entonces tú los pagarás los pecados. Alguien paga los pecados. Ningún pecado queda impune. Cristo dice que los pagó todos, Él. Si tú no lo crees, si no te entiendes salvo, con vida eterna, que cuando mueras vas al infierno, que por ningún pecado que condena al alma a la muerte los tienes que pagar tú, si no crees eso, estás invalidando la salvación para ti, por no creer. Entonces tú tendrás que pagar por todos tus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, incrédulo, incrédulo. Tú que no sabes a dónde vas después de morir por tu incredulidad. Nada más que por eso. Tú no tienes por qué andar así, en tinieblas, sin saber a dónde vas después de morir. Tienes que creer que cuando mi Hijo, dice Dios Padre, murió por tus pecados, por todos los pecados, Él fue condenado a la muerte. Él puso su vida en vez de la tuya. Te dejó exento de que tú seas condenado por cualquier pecado que cometas, con la muerte de tu alma. Nunca más condenas para ti. Vas al cielo después de morir. ¿No te quieres ver así? Porque no quieres creer que Cristo hizo esto por ti, entonces tú pagarás por tus pecados. Los pecados se pagan con la muerte del alma. Los pagarás tú. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. En otras palabras, o todos los pecados de toda tu vida los pagarás tú con la muerte de tu alma en el lago de fuego, o habrás creído la verdad del Evangelio, que los pagó Cristo en vez de ti. Y creer esto a ti te da seguridad de que cuando mueras vas al cielo. Por eso que en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan dice a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Que cuando mueran van al cielo 100%. Ya ustedes no andan en tinieblas, sin saber a dónde van después de morir, porque han creído que aquel que murió por todos sus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Dios los bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.